recibieron el Espíritu Santo. Pedro predicó, más de 3,000 personas en ese día se arrepintieron y fueron bautizados. Y a partir de ahí vemos la manifestación gloriosa de cómo el Espíritu Santo, junto a la iglesia, cumple esta misión. Mas ¿de qué manera hoy esa iglesia continúa cumpliendo esa misión? Los desafíos son cada vez mayores, aun cuando tenemos medios de comunicación que nos favorecen. Hay barreras que necesitan ser quebradas. Mas el Espíritu Santo, que convence de pecado, y Él es quien está al frente de esta misión, también capacitó a todos los creyentes, dándole diversos dones para el cumplimiento de esta misión. ¿Cuáles son los dones que el Espíritu Santo da? ¿Por qué son tan necesarios e importantes estudiarlos a la luz de las Escrituras? Bienvenido a este nuevo capítulo. Hoy hablaremos sobre los dones espirituales y el cumplimiento de la misión. Un grande abrazo para ti. Gracias por estar allí, siempre acompañándonos en este programa. Muy bien, amigos, continuamos con nuestro estudio. Hoy vamos a este tema tan importante dentro de la cuarta doctrina sobre la iglesia, hablando sobre los dones espirituales. Antes de abrir la Biblia, como siempre, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, conducirnos a la comprensión de esta verdad, que pueda quedar tan claro, podamos aceptar ese regalo que nos ofreces, la responsabilidad que tenemos y también podamos de una manera clara estar inmersos allí en la misión que tú nos has encomendado. Danos, por favor, tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy hablaremos sobre dones espirituales. ¿Por qué Dios concede a la iglesia dones? Primero, vamos a establecer aquí una diferencia entre talento natural, don espiritual y fruto del Espíritu. Porque existe una gran confusión cuando hablamos siempre sobre este asunto. Entonces, nuestro tema de hoy tiene que ver con dones espirituales y vamos al concepto general. Dios concede a todos los miembros de su iglesia, en todas las épocas, dones espirituales que cada miembro debe utilizar para el bien de la iglesia y la humanidad. Quien da los dones es Dios, quien da los talentos es Dios, y quien coloca el fruto del Espíritu en el ser humano es Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Bueno, vamos a comenzar por el fruto. Existe una confusión sobre recibir o tener el Espíritu y un don del Espíritu. Para que esto se simplifique, lo voy a resumir en 2 palabras. El fruto del Espíritu tiene que ver con ser y el don del Espíritu tiene que ver con hacer. ¿Correcto? ¿Qué cosa es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces, amor es el fruto del Espíritu en la vida del ser humano. Y a partir de allí comienza una serie: gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia, en fin. Ahora, el fruto tiene que ver con carácter. Yo no puedo decir, tengo el Espíritu Santo, ¿cuál evidencia? El fruto. El fruto. Soy más paciente, tengo una vida de alegría constante, más allá de las circunstancias. Tengo una vida de paz, soy temperante. Carácter. Son los rasgos de carácter que Dios coloca y moldea en nuestra vida. Entonces, una persona llena del Espíritu, ¿qué cosa produce? Fruto. Una persona llena del Espíritu, paciente, tiene dominio, sabe controlar su lengua, sabe controlar sus palabras, sabe controlar sus impulsos. Una persona bajo el control del Espíritu Santo es paciente, es benigna. Entonces tiene que ver con carácter. Los dones
no tiene que ver con como la evidencia de que el Espíritu Santo está en mi vida. Porque de paso, don es un regalo que Dios ofrece. Muy bien, yo recibo un don. ¿Qué cosa es un don? Don no tiene que ver con ser, don tiene que ver con hacer. ¿Para qué Dios me da dones? Con dos propósitos. Número uno, para predicar el Evangelio, por eso es un don espiritual. Y número dos, para la edificación de la iglesia. Eso dice Efesios 4, 11 y 12. Entonces, si yo tengo un don y no es para glorificar a Dios, para edificar la iglesia, y no es para crecimiento del Evangelio, no puede ser un don espiritual. Puede ser un talento natural. ¿Qué cosa es un talento natural? Son las habilidades que todo ser humano recibe desde el momento que nace. ¿Artistas glorifican a Dios? No, pero tienen talento. Personas que cantan, pintan, escriben, pueden estar totalmente distantes de Dios. Lo recibieron de Dios, pero ellos lo usaron para su propio beneficio, para su propia gloria. No tiene nada que ver ni con la predicación del Evangelio, ni con la edificación de la iglesia. Entonces, el talento natural recibimos de Dios, ¿correcto? Todos los seres humanos. Sin embargo, un don espiritual se diferencia porque es la capacidad o la habilidad que el Espíritu Santo da para que pueda la iglesia crecer, la iglesia edificarse y para dar gloria a Dios. Ahí están las características y la diferencia entre fruto, entre don y talento. Hay muchas personas talentosas y personas con dones. Tiene que tener por lo menos estas tres características. Es para edificar a la iglesia, es para evangelizar o para proclamar el Evangelio y es para dar gloria a Dios. Si es eso, es un don espiritual. ¿Cuándo se recibe un don espiritual? Un don espiritual se recibe el momento que uno entrega su vida a Jesús y nace de nuevo. Junto con el nuevo nacimiento, Dios te da la capacidad, una capacidad específica para que tú puedas usar tu tiempo para el servicio de Dios, de la iglesia, de los demás. Ahora, ¿Dios puede convertir un talento natural en un don espiritual? Sí. Hay personas que ya vienen con talento y al momento de entregar su vida a Jesús, ahora su talento lo convierte en un don. Antes lo hacían solamente para su propia vanagloria, solo para sus intereses. Ahora su talento lo usan ¿para qué? Para predicar el Evangelio, para edificar la iglesia y para dar gloria a Dios. ¿Y cuál es el problema? El problema es que muchas personas confunden hacer con ser. Y es diferente. Talento es aquello que yo hago. Hay muchas personas que harán tantas cosas para Dios, pero su carácter no ha cambiado. Para eso necesitamos no solamente hacer, sino ser. Entonces el Espíritu Santo, el mismo que otorga dones, es el mismo que da fruto. Pero son diferentes cosas, no es lo mismo. ¿Cómo sé yo que estoy lleno del Espíritu Santo? No cuando hago, sino cuando soy. Carácter. Hay tantas personas que tienen talento, tienen don, pueden ser cosas espectaculares en nombre de Dios, pero no permitir que Dios trabaje en su vida. Por eso es que existe tanta hipocresía, tanta falsedad, tantas cosas. O sea, pueden haber talentos o dones brillantes, pero no es la evidencia de que tienes el fruto. Entonces, ¿qué cosa es lo que más anhelamos en la vida? Anhelamos un don, claro, porque es para servir a Dios, es para que la iglesia crezca. Pero lo que más anhelamos en la vida es tener el fruto. Entonces, ¿dónde viene la confusión? Yo estoy lleno del Espíritu Santo porque sé hablar lenguas. Espera, hablar lenguas no es fruto. ¿Qué cosa es? Don. Y el don, Dios no da a todos por igual. El don da a quien Él quiere. Entonces yo no puedo decir, todos los que tienen este don o todos los que hacen esto están llenos y los que no hacen esto no tienen el Espíritu. Eso no es bíblico.
Porque hoy hay personas que dicen, la evidencia de que el Espíritu Santo está en mi vida es que yo puedo hacer. No, no se trata de lo que puedo hacer, porque eso es un don que Dios me da, sino lo que yo puedo ser, carácter, transformación. El fruto del Espíritu es lo que hace la diferencia. Entonces, estableciendo esa diferencia entre fruto, entre don y talento, hoy vamos a estudiar un poquito por qué es que Dios da esto para sus hijos. Ya dijimos, cada uno puede nacer con un talento y Dios también otorga, Dios capacita para que un talento pueda ser don o un don puede ser recibido en el momento de su nacimiento espiritual para dar gloria a Dios, para edificar la iglesia y para que el evangelio sea predicado. Muy bien. Ustedes saben que el gobierno francés en el año 1904 dio una tarea a este hombre llamado Alfred Binet. Una tarea para ayudar para que los niños puedan tener éxito en sus estudios. Así que Alfred, un psicólogo, comenzó a armar algunas tareas específicas para ciertas edades. Por ejemplo, para un niño de 6 años, ¿qué actividades podría hacer? Pegar, identificar, colocar formas, en fin. Entonces, se le asignaba una tarea, si es que lo realizaba, había una coherencia. ¿Una coherencia entre qué? Entre su edad mental y su edad cronológica. A los 6 años puede realizar esas actividades. Pero, ¿qué pasaba si un niño de 8 años realizaba actividades de un niño de 10 años? Entonces se armó allí, tipo un examen, para poder identificar el grado de capacidad o de cómo algunas personas pueden tener una edad mental diferente a su edad cronológica. Y en base a eso vamos a imaginar que un niño de 8 años hace actividades de 10 años, se coloca 10 sobre 8 por 100. Eso da un número para poder medir la inteligencia, ¿no? Y a partir de allí se puso muy de moda por muchos años el cociente o coeficiente, como muchos lo dicen, pero es cociente intelectual. Vamos a medir la capacidad que el ser humano tiene, bueno, pero basado en algunos puntos específicos. Eso por un tiempo pues fue aquello que realmente lideró, diciendo, yo tengo un coeficiente mayor, mi cociente es menor, mi cociente es normal, aquí él es genio, él no lo es, y comenzamos a dividir. Solo que esto causó una revolución luego porque dijo, ¿de qué manera? ¿Quién nos enseñó a medir, ¿no? A colocar una medida a la inteligencia? Porque la inteligencia no se puede medir de manera recta o basada en un examen o en un dato, porque la inteligencia tiene diversas formas. Y hace un siglo atrás, pues bueno, se viene hablando de ya no un cociente intelectual, sino de una inteligencia múltiple. Y ahí aparece Howard Gardner, de Harvard. Él propuso que los seres humanos todos tienen una habilidad o una capacidad. Y la inteligencia no puede ser medida solamente por una actividad y decir él es más inteligente que el otro, porque la inteligencia tiene diversas formas. Y ahí apareció que hoy los seres humanos pueden estar encuadrados dentro de la inteligencia lingüístico-verbal, personas que tienen la capacidad para poder hablar, relacionarse, ¿no? Personas que tienen inteligencia lógico-matemático, todo lo que es matemática, raciocinio, resolver problemas, etc. Personas que tienen inteligencia visual, espacial, corporal, sinestésica, aquellos que hacen ejercicios y para ellos todo les es favorable. Inteligencia musical, aquí entra toda la atracción por la música, cantantes, artistas, en fin. Inteligencia interpersonal, la capacidad de poder relacionarse con los demás de una manera adecuada, de una manera correcta. Y la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con la introspección, la reflexión entre uno mismo. Entonces, con esto, él dice que la inteligencia no se puede medir de manera lineal porque tiene formas diferentes. ¿Qué tiene que ver esto con dones y talentos? Dios ha otorgado a todo ser humano talento, capacidad. No existe una persona en el mundo que diga, yo no tengo nada para ofrecer. Todos. Algunos obviamente se destacan en un área que otro no puede destacarse.
Otros, aunque quieran, algunos aprenden obviamente con esfuerzo y disciplina. Por eso es que los talentos, cuando hablamos de talentos naturales, pueden ser con los cuales uno nació o los cuales uno adquirió a través del esfuerzo y la disciplina. Pero se encuadra bajo una de estas inteligencias. Entonces, todos los seres humanos somos inteligentes, pero desarrollamos la inteligencia de diferentes formas. Allí vienen las capacidades, las habilidades, que para uno es más fácil que para otro. Para uno puede ser más complicado que para otro. Y cuán bueno es que los padres puedan identificar la capacidad que los hijos tienen y que puedan ayudarles a desarrollar en ese tipo de inteligencia o habilidad, que finalmente son talentos naturales. Sin embargo, los dones espirituales es muy diferente a esto. Porque los dones espirituales son literalmente otorgados por el Espíritu Santo. Y en la Biblia encontramos por lo menos 4 textos específicos hablando sobre los dones que Dios da. Aquí no está considerado el texto de Primera de Pedro. Sin embargo, aquí en Romanos 12, 6 al 8, 1 Corintios 12, 4 al 11, Efesios 4, 11, todo habla acerca de, o estos textos hablan acerca de cómo el Espíritu Santo da dones a todos los creyentes. Muy bien, una persona ya fue bautizada, una persona renueva su compromiso con Dios a través de la senda del Señor, pero una persona, mientras espera a Jesús, ¿cómo lo espera? Trabajando. ¿Y de qué manera trabaja? De acuerdo al don que ha recibido. Finalmente, los dones son para contribuir a la predicación del Evangelio, edificar la iglesia y dar gloria a Dios. Si hay un don que me hace sentir, yo soy tan privilegiado, la gloria es para mí, en fin, eso ya no es don. Deja de ser un don espiritual. Porque un don espiritual tiene que estar siempre direccionado para el crecimiento, para la evangelización, edificación de la iglesia y dar gloria a Dios. ¿Cuáles son los dones? Romanos 12, 6 al 8 dice así. Vamos a leer el texto, ¿les parece? Romanos, capítulo 12. Aquí aparece una primera lista. Romanos capítulo 12, versículo 6 hasta el versículo 8. Dice así. De manera que, teniendo diferentes dones, o sea, en un grupo no todos tienen el mismo don, cada uno tiene diferente don, según la gracia que nos es dada. ¿Cuál es la lista que presenta? El de profecía, úsese conforme a la medida de fe, el de servicio en servir, el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, reparta sin miedo, con liberalidad, el que preside, el administrador, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Interesante. En esta lista coloca algunos dones. Profecía. La profecía aquí no solamente es aquel que recibe una visión de Dios. Profeta en sí literalmente significa portavoz de Dios. Profeta es aquel que recibe una revelación, como lo vamos a ver ya en el próximo programa, pero también el que proclama la revelación. Por ejemplo, un pastor, un predicador, puede ser considerado un profeta, no porque predice algo que va a suceder en el futuro, sino porque proclama la revelación que ya está en las Sagradas Escrituras. ¿Correcto? Entonces, algunos tienen la de profecía, otros de servicio, ayudan a suplir la necesidad de los demás. Enseñanza, explica con claridad la verdad y transmite a otras personas. Exhortación, personas que les gusta siempre animar, siempre están dando un consejo, ofrecen orientación. Generosidad, contribuye con habilidades y recursos para beneficiar a otro. Liderazgo, aquel que facilita el trabajo en grupo, ayuda a identificar metas y lograr. Misericordia, trabaja con los desafortunados. En fin, la lista puede continuar. Aquí apenas está colocando algunos, por eso aparece una segunda lista. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante. 1 Corintios capítulo 12, en sí todo el capítulo, aquí habla sobre dones espirituales. 1 Corintios 12, 4. Dice así. Ahora bien, otra vez fíjense a la expresión. Fíjense en la expresión. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es Dios quien hace todas estas cosas. En todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu, a uno palabra de sabiduría, a otro de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora vean el versículo 11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Cómo? Versículo 11 dice en la parte final, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo quiero que ustedes presten mucha atención a ese texto. Los dones no son negociables. Los dones no son que Dios da de preferencia a algunos, no. El Espíritu Santo da como Él quiere. Dentro de los dones espirituales, ¿qué cosa está? Profecía, ciencia y hablar lenguas. ¿De dónde sale la idea que todos tienen que hablar lenguas si el Espíritu da a cada uno como Él quiere? Donde lengua no es fruto. Donde lengua, ¿qué cosa es? Don. Entonces dice que mientras que algunos hablan lenguas, otros interpretan lenguas, pero el Espíritu reparte a cada uno. ¿Por qué menciono eso? Hay tanta gente que vive con culpa. El Espíritu Santo dice, no entra en mi vida. ¿Por qué? Porque me dijeron en mi iglesia que si no hablo lenguas yo no tengo el Espíritu. ¿Qué cosa confunden? Don con fruto. El fruto del Espíritu es carácter. El don del Espíritu, Él reparte como Él quiere. Como Él quiere. Pero si ustedes se dan cuenta que hay dones especiales, milagros, curaciones, hablar lenguas. La pregunta es, ¿los milagros y las curaciones y el hablar lenguas ahora son los frutos que la Biblia o los dones que la Biblia menciona? Mucho cuidado. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Miren lo que Jesús dice. Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el versículo 23. Jesús dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, no todo aquel que dice que hace milagros, porque Dios está con él. No todo el que echa fuera demonios, aún usando el nombre de Dios, quiere decir que es un don dado por Dios. Porque Satanás, si es que es especialista en algo, es en falsificar todas las cosas que Dios otorga. Entonces necesitamos identificar cuáles son los dones dados bíblicamente y muchos dones que pueden ser falsificados. No es garantía de que en un lugar dice aquí se echa fuera demonios y aquí se hablen lenguas, ya es porque el Espíritu Santo. No, primero, los dones Dios da como Él quiere, ¿correcto? Pero número 2, también hay dones que se pueden falsificar. Tengo a Isidro y luego, sí. Pastor, tengo 2 preguntas. El primero, cuando hablamos de dones, ¿podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé? El Espíritu Santo va a dar como Él quiere. Y si uno desarrolla un don correctamente, Él nos dará otra habilidad y otra capacidad. Eso vamos a ver en una parábola que Jesús contó. Aquel que desarrolla muy bien el don que recibió, le fue dado más, le fue dado mayor responsabilidad. Entonces es posible que Dios, como ve de que tú puedes
administrar bien un don, te pueda dar otro don. Sí, mi otra pregunta. ¿Por qué cuando hablamos del fruto, hablamos en singular si tenemos varios frutos Varios que vienen? El amor, la paz, la paciencia. Lo que pasa es que el fruto es en singular. Cuando vamos a Gálatas 5, 21 y 22 dice más, el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué cosa es gozo, paz, paciencia, benignidad? Es la evidencia. ¿El amor de qué manera se manifiesta? De esa manera. Mi pregunta era, ¿por qué se habla en singular el fruto si tenemos, citando así como 9 más o menos, amor, paz? Y ahí entendí que es el amor, y el amor es lo que produce la paz y todas esas cosas, ¿verdad? Sin amor, nada de eso existe. Facundo. Con respecto a las culturas de los distintos lugares, muchas veces las personas de los pueblos originarios pasan por esa creencia de los hechiceros, de que adivinan, personas que tienen esas creencias, ¿no? que le inculcan los antepasados, pero muchas veces lo hacen inocentemente. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Con las personas que dicen adivinar el futuro o con las personas que creen en ello? Que creen en ello, que creen en esas personas que le dicen que Dios les manda eso. Lo que pasa es que el mundo está lleno de superstición y la superstición es contraria a la fe, aun cuando se diga que se tiene fe en Dios. Es contraria a la fe. Entonces hay personas que creen desde la astrología de que mi futuro está en los astros, o de que alguien puede tener el don de que Dios le revela ciertas cosas, cuando la verdad no tiene nada que ver con Dios. Y la creencia pasa a un ser humano, a las estrellas, a la creación y no al Creador. Entonces tenemos una variedad de caminos que nos han desviado de edificar la iglesia, crecer la iglesia y dar gloria a Dios. Si no cumple esos 3 propósitos, no importa lo que haga. No tiene absolutamente nada que ver con Dios. Nosotros somos de un pueblo, como había preguntado Facundo, y teníamos muchas creencias, como ser la Madre Tierra, el Padre Sol. Entonces es como que siempre nos aferrábamos a eso, no sabiendo esto, ¿no? De lo que estamos aprendiendo ahora. Y la verdad que ponerle nosotros al hacer el hueco en la tierra, se sabe cómo va a ser la fruta en los años siguientes. Son como creencias, ¿no? Lo que teníamos, porque realmente ahora la verdad que lo veo ya de otra forma. Vamos a continuar respondiendo. Sabes que puedes solicitar la revista Esperanza Yo Creo. Allí también abordamos el tema sobre los dones espirituales. Y si tú quieres profundizar más sobre este tema, solicítalo a través de nuestro número de WhatsApp, más 55 12 98 100 14 60. Allí te vamos a enviar un link para que puedas llenar algunos datos y luego enviaremos la revista, ya sea en digital o de manera física. Es totalmente gratis, va a enriquecer en gran manera tu vida, así que puedes ingresar ahora mismo, enviar tu mensaje al número de WhatsApp y estaremos atentos para poder atenderte. Muy bien, vamos a continuar aquí con nuestro estudio. Estamos hablando sobre dones espirituales y aquí Facundo hizo una pregunta interesante. Hoy los seres humanos ejercen fe, no necesariamente en Dios. Ejercen fe en supersticiones, viene desde lo más elemental y básico como las costumbres. Hay gente que piensa que se le cruzó un gato negro y ya se le arruinó el día, porque no es Dios quien controla la vida, es un gato que se cruza. Hay gente que tiene su fe y su superstición en algo simple, se aferra a ello. Y hay gente que incluso dice tener el don de poder ver ciertas cosas. En el próximo capítulo vamos a ver quién realmente es un verdadero profeta. Pero cuando hablamos sobre hechicería, adivinos, sobre aquellos que intentan predecir, ninguno de ellos tiene relación directa con Dios. Te voy a mostrar un pasaje bíblico. Vamos a Daniel, ¿correcto?
Daniel capítulo 2. Daniel, un día Nabucodonosor tuvo un sueño. Entonces él mandó llamar a todos, adivinos, hechiceros. Les dije, por favor, interpreten. El versículo 10 dice así: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante, ni a un mago, ni a un astrólogo, ni a un caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, no hay quien pueda declarar al rey. Aquí viene la respuesta: salvo los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, lo que nosotros hacemos es en otro reino, salvo que haya alguien que tiene una relación con un Dios del cual nosotros no entramos, no trabajamos juntos, es lo que está diciendo, ¿no? Y allí, ¿quién va a aparecer? Daniel. Entonces, ninguna persona que practica ningún tipo de hechicería, de magia, de adivinación, tiene realmente el respaldo divino y tampoco puede ser considerado como un don que Dios le da. Porque el don, ¿para qué sería? No edifica la iglesia, no predica el evangelio y no da gloria a Dios. Entonces no cumple, ¿correcto? Ahora, sí, Facundo. Muchas gracias. Con respecto a eso, hay muchos lugares indígenas, cultura indígena, que muchas personas creen en eso. Sí, totalmente. Y pasa no solo en la región del norte de Argentina, sino en muchos otros países. Culturalmente todos hemos sido afectados, independientemente de alguna comunidad nativa o indígena. Ustedes saben que las costumbres, la cultura ha influido tanto, inclusive desde nuestra formación, todos aún siendo creyentes. Hemos escuchado ciertas historias de nuestros abuelos, antepasados, que creían ciertas cosas. Mas ellos, si no tenían toda la luz, caminaron de acuerdo a la luz que conocían. Mas ahora, teniendo la luz suficiente, es diferente a continuar creyendo en ello. ¿Sí? Bueno, entonces en 1 Corintios 12 habla sobre otra lista de dones: sabiduría, conocimiento, fe, curación, poder milagroso, profecía, don de lenguas, interpretación de lenguas. Entonces hoy hay algunas personas que dicen, bueno, aquí está la presencia de Dios porque hablamos en lenguas. Sin embargo, ¿qué cosa dice 1 Corintios 12? Don de lenguas no es para todos. Para comenzar, ¿qué es el don de lenguas? Miren, vamos a volver a 1 Corintios capítulo 12. Ese texto es impresionante. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer el versículo 30. Dice así: ¿tienen todos dones de sanidad? Esa es la pregunta que hace, ¿no? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Lean un versículo antes, versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Claro que no. Porque Él ya aquí ha mostrado antes que los dones da el Espíritu Santo a quien Él quiere. No todos pueden hacerlo. Entonces, cuando alguien dice la evidencia que el Espíritu Santo es así, que yo puedo hablar lenguas, que yo puedo hacer milagros, no confundas dones que Dios da con la evidencia o la manifestación del Espíritu Santo. Pero hay un texto más. Vamos a leer Marcos capítulo 16. Porque ese texto puede llevar a muchos, obviamente, a la confusión. Versículo 17. Dice así: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Miren lo que dice: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Y cómo es esto? Porque es una promesa de Jesús. Bueno, ustedes saben que cuando nosotros intentamos traducir de un idioma a otro, es muy complicado, porque dentro del idioma hay ciertas variantes que cuando se traduce uno tiene que ir adaptando. Cuando aquí se traduce nuevas lenguas, para nosotros, ¿qué cosa es nuevo? Nuevo, es nuevecito, pero depende del contexto. Les voy a hacer un ejemplo. Yo les voy a decir, miren, me acabo de comprar un carro nuevo. Tú me dices, ¿de qué año es? Del 2000.
Tú me dices, estás loco. No, es nuevo. ¿Por qué? Porque la verdad tiene un poquísimo recorrido y para mí es nuevo, aunque antes ya haya sido usado. ¿Te das cuenta que nuevo puede ser diferente según el contexto? ¿Correcto? Porque si tú me dijeras, acabo de comprar un carro nuevo, yo te diría, pues es del año, es recién, nuevo, en ese contexto. Pero si es nuevo porque no fue usado, para mí sigue siendo nuevo. Eso estamos hablando de nuestro español. Pero ustedes saben que en el griego hay dos palabras para diferenciar este nuevo. La palabra neos y la palabra kainos. La palabra neos significa nuevo que antes no existía. Y la palabra kainos es nuevo que ya existe. ¿Cuál es la palabra que se usa aquí para nuevo? Aquí se traduce así: ustedes hablarán nuevos idiomas, idiomas que ya existían. Porque un don, ¿para qué es dado? Para la predicación del evangelio, para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué sucederá con aquellos que creen en el Señor? Ellos se comunicarán en nuevos idiomas. ¿Por qué? Porque un don no sirve para glorificación propia, sino para predicar el evangelio. ¿Para qué serviría el nuevo idioma que aprendió? Para predicar, para comunicarse. ¿Por qué en el Pentecostés hablaron lenguas los discípulos? ¿Por qué razón? Vamos a Hechos capítulo 2. Miren, Hechos capítulo 2. Vamos a leer aquí el versículo. Vamos al versículo 9, versículo 8. ¿Cómo pues, dice, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Entonces, cuando los discípulos hablaron lenguas, ¿qué cosas estaban hablando? Idiomas. Porque la gente lo entendió. ¿Por qué creen que 3,000 se bautizaron? ¿Porque vieron a Pedro hablar y nadie entendía? No, el mensaje era claro. Pero cada uno lo entendió en su propia lengua. ¿Lengua qué significa? Idioma. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo dio ahí el don de lenguas? Ese es el don de lenguas que habla Marcos capítulo 16, para comunicar el Evangelio. Versículo 9. Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capodacia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Pánfila, en Egipto, en regiones del África, más allá del Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo dio ese don a los discípulos? Para que todos entendiesen el mensaje en su propia lengua. ¿Lengua qué cosa significa? Idioma. Entonces, lengua no es hablar cosas que nadie entiende. Lengua es un idioma, es la capacidad que el Espíritu Santo da para darnos un idioma para poder comunicar el Evangelio. No, pero la evidencia del Espíritu Santo es que hablo lenguas. En la Biblia yo encuentro varios hombres y mujeres que estaban llenos del Espíritu y nunca hablaron lenguas. Esteban, por ejemplo, lleno del Espíritu. Jesús, como ser humano, lleno del Espíritu, ¿alguna vez habló lenguas? Hubo otras manifestaciones del Espíritu Santo sobre la iglesia apostólica y ya no hubo don de lenguas. ¿Por qué? No había más necesidad. Pero aquí era necesario porque habían personas de 14 países diferentes que hablaban idiomas diferentes. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué cosa les dio? La capacidad para comunicar el Evangelio en su propio idioma. Eso es lo que dice Marcos 16. Entonces, ¿qué cosa ocurrirá? Dios puede capacitar a un predicador, a un ser humano, a una persona para comunicar el Evangelio en una nueva lengua. Sí, nueva para él que habla, pero es un idioma que ya existe. Por eso es que la palabra que usa no es neos, nuevo que nunca existe, sino neos, nuevo que ya existe, pero es nuevo para él. Como cuando ustedes van a otro país y dicen, estoy aprendiendo un nuevo idioma. ¿Nuevo? Ese idioma ya existe hace mucho tiempo. Para ti es nuevo porque lo estás aprendiendo, pero ese idioma ya es antiguo. Claro, nuevo para el que lo habla.
¿Entienden allí cómo hoy han magnificado mucho un don espiritual, haciendo confundir que es la evidencia del Espíritu Santo? En el Pentecostés era necesario. ¿Y de dónde viene todo ese movimiento? Ustedes pueden leer esto incluso, ¿no? La historia de William Seymour. Lo que ocurrió hoy en la calle Azusa en los Estados Unidos. Apareció allí un movimiento, siglo XIX, siglo XX, donde hubo un reavivamiento y donde las personas ahí caían, hablaban y nadie les entendía y decían, es la manifestación del Espíritu Santo. Eso no es un don que habla la Biblia. La Biblia habla que el don de lenguas es un don entendible. Nosotros vemos en Efesios 4:11 otra lista. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué Dios nos ha dado diferentes capacidades? Las mayores realizaciones de la historia no son realizadas por una persona, sino un equipo. Por eso Jesús eligió a 12. Generales comandan ejército. En un equipo de fútbol, cada uno contribuye para la victoria. Y en una iglesia, cada uno contribuye para la predicación del evangelio, la edificación de la iglesia y para dar gloria a Dios. Por eso somos un equipo, somos interdependientes. No hay uno que diga, yo puedo hacer todo solo. Imposible. Por eso Dios nos ha dado a cada uno, ¿qué cosa? Un don diferente, para que cuando se juntan, así como un equipo de fútbol, ¿no? Cada uno contribuye desde donde está, pero la victoria todos lo saborean. No hay una estrella. Aquí todos somos un equipo. Por eso Dios da diferentes dones. Cristo ilustró los dones con una parábola. Mateo 25, 14 y 15 dice: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1 y otra vez. Cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué cosa dice Efesios 4:11? Cada uno como él quiere. Jesús aquí haciendo referencia de los dones, ¿no? Cada uno de acuerdo a su capacidad. El Espíritu Santo mira y dice, bueno, tú tienes esta capacidad y yo sé que esto puede realizar. Yo administro bien, yo hago bien esto, ¿el Espíritu Santo me puede dar otra? Sí puede, pero primero aprenderé con aquella capacidad que Él me ha dado. Bueno, Él se fue lejos, ¿no? El hombre que viajó hacia otro país representa a Cristo cuando volvió al cielo, y los siervos del hombre son los seguidores de Jesús que reciben los talentos y deben desarrollarlos y utilizarlos. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? El Espíritu distribuye dones a cada uno para la edificación o construcción de la iglesia. Las necesidades de la obra del Señor determinan lo que el Espíritu distribuye. Y no todos reciben el mismo don. ¿Para qué? Para que nadie se enorgullezca pensando que solo puede hacer la labor. Para que todos tengan la oportunidad de participar, para que todas las necesidades sean contempladas y para que el resultado sea mucho mayor. Así que los dones y talentos no están presentes para ser usados en beneficio propio o como recompensa personal. Son dados para la edificación. Otra vez, esto es clave. Si nosotros entendemos para qué Dios da dones, ahí se acabó la envidia, porque Él puede y yo no puedo, o el orgullo, que yo puedo, lo que los otros no pueden. Porque lo que Dios me ha dado no es para mi beneficio, es para el cumplimiento de la misión, edificación de la iglesia y dar gloria a Dios. No es para decir, yo soy un hombre espiritual, por eso tengo este don. No, porque Dios da a quien Él quiere. No todos tienen el mismo don. Eso no es la evidencia de que en uno está más el Espíritu que en otro. Simplemente es la capacidad que Dios me dio para hacer algo para Él. Por eso necesitamos establecer bien la diferencia entre fruto y don. Fruto, ser. Don, hacer. ¿Correcto? Sí. ¿Cómo descubro que tengo un don? ¿Cómo descubro que tengo mi don? Uno ya tiene ciertas capacidades, habilidades o inclinaciones o gustos, preferencias para hacer algo en la vida. Y hay una infinidad de dones, querida Mónica, una infinidad de dones, de servicio, de hospitalidad, de generosidad, de consejería, de sonreír, de relacionarse, en fin. Cuando uno ya participa de una iglesia activamente, dentro de la iglesia hay diversos ministerios. Y dentro de esos ministerios, cada creyente sabe por dónde puede servir mejor. Entonces se acomoda, se ubica, pide, se involucra y es así como usa sus talentos. Algunos cantan, otros están en ministerio de oración, otros
en recepción ayudando en la puerta, otros visitando, otros aconsejando, otros recibiendo. Hay una infinidad. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos descubriendo en el camino el don que Dios nos ha colocado. ¿Correcto? Ahora, una vez que el Espíritu Santo distribuye los dones como mejor le parece, ningún don debe ser ignorado. Nadie debe sentirse inferior. ¿Por qué? Porque ahora viene esta historia bonita, ¿no? Pablo dice, ustedes llegan a ser el cuerpo del Señor. Cuando tú ves el cuerpo, el ojo tiene su lugar, la nariz tiene su lugar. Y Pablo incluso va a decir, ¿alguna vez acaso el ojo dice quiero ser nariz? ¿La mano acaso dice quiero ser pie? No, todos están colocados en su lugar, pero todos forman parte de un cuerpo. Ahora, es verdad que algunos parecen ser más importantes, parecen. ¿Quién da tanta relevancia, por ejemplo, a su cabello, ¿no? Hasta que pierde el cabello? ¿Cuán importante es el cabello? ¿Quién da tanta importancia a las uñas hasta que se queda sin uñas? Todo es importante. Y dentro de la iglesia somos un cuerpo. Cada uno ubicado en un lugar con un don especial. Y a través de esos dones glorificamos a Dios. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Dios no te ha dado para que tú te glorifiques, sino para que la iglesia pueda crecer, para que puedas edificar a los demás y para que puedas dar gloria a Dios. ¿Qué te gusta? ¿Cantar? ¿Qué te gusta? ¿Ser hospitalario? ¿Qué te gusta? ¿Ser generoso? ¿Cuál es la capacidad que Dios te ha dado? Predicar, enseñar, orientar, abrazar a alguien que está desanimado, que sea eso para predicación del Evangelio, para dar gloria a Dios, para edificar la iglesia. Más es todos los dones que el Señor nos ha dado. En 1 Corintios 13 dice el apóstol Pablo, procurad el amor, porque el amor viene a ser el fruto del Espíritu. Dios quiere que hagas cosas para Él, pero antes quiere que tú seas de Él. Ser y hacer. Hacer es importante, pero importantísimo es ser. Así como hacemos para Dios, permitamos que Dios haga en nosotros su voluntad. Y ahí donde estás, dile, Señor, ayúdame para que los talentos o los dones que me has dado sean para honrarte, para darte gloria y para que el Evangelio pueda crecer.